El 17 de abril de 2010, a las 5:30 de la mañana, un campeón invicto bajó descalzo a la recepción de un hotel en Venezuela. No corría. No gritaba. No intentaba escapar. Se acercó al mostrador, miró al empleado y dijo una frase que nadie estaba preparado para escuchar. En la habitación, mi esposa está muerta. Ese hombre era Edwin Valero Vivas, 27 peleas. 27 knockouts. 0 derrotas. Un boxeador al que muchos veían como una amenaza real para Manny Pacquiao. Un ídolo nacional. Un protegido del poder. Un hombre que, arriba del ring, parecía invencible. Pero menos de 48 horas después de esa confesión, apareció muerto dentro de una celda. Supuestamente ahorcado. Sin una versión que cerrara del todo. Sin un arma clara. Sin respuestas completas. Y con una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué pasó realmente entre esa habitación y esa celda? Antes de seguir, si te interesan estas historias donde el deporte, el poder y la caída humana se cruzan de forma brutal, suscríbete ahora, deja tu like y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Porque lo de Edwin Valero no fue solo una tragedia de boxeo. Fue la historia de un hombre al que nadie quiso detener cuando todavía había tiempo. Edwin Antonio Valero Vivas nació el 3 de diciembre de 1981, en Venezuela, en un entorno donde nadie crece pensando en títulos mundiales. Creció con carencias. Con un padre que aparecía y desaparecía. Con una madre sosteniendo lo que podía. Con una casa donde la vida no se explicaba. Se aguantaba. Desde niño entendió una regla simple. Si no peleas, no sobrevives. Vendía frutas. Hacía trabajos pequeños. Arreglaba bicicletas. Buscaba monedas donde otros niños buscaban juegos. Pero había algo en el que no era solo pobreza. Era rabia. Una rabia temprana, concentrada, como si el cuerpo llevara una pelea pendiente desde antes de ponerse guantes. Un día pasó frente a un gimnasio. Se quedó mirando. El ruido de los sacos. El sudor. Los golpes. La disciplina. Un entrenador lo vio. Le preguntó si quería subir. Y ese día, sin saberlo, Edwin encontró una salida. O al menos eso pareció. Porque desde el principio fue distinto. No entrenaba como un niño. Entrenaba como alguien que no tenía otra opción. Golpeaba con hambre. Con furia. Con una intensidad que incomodaba incluso a los adultos. A los 13 años ya dormía en el gimnasio. El ring se volvió casa. El saco, conversación. El golpe, idioma. Y ahí aparece el primer problema de esta historia. Para Edwin Valero, el boxeo nunca fue solo un deporte. Fue identidad. Fue refugio. Fue la única forma que encontró para existir sin pedir permiso. Si hasta aquí ya se siente que la pelea empezó antes del ring, deja tu like. Porque lo que viene muestra cómo esa misma fuerza que lo hizo campeón empezó a destruirlo por dentro. Su carrera amateur fue demoledora. Más de 90 combates. Muchísimas victorias. Muchos knockouts. Los entrenadores veían algo raro. No era solo técnica. Era violencia natural. Una explosión que, bien dirigida, podía fabricar un campeón. Pero mal contenida, podía fabricar una tragedia. En esos años apareció Jennifer Carolina. La mujer que lo acompañaría desde abajo. Desde antes del dinero. Antes de las luces. Antes de los cinturones. Antes de que todos quisieran estar cerca de él. Jennifer conoció al Edwin que todavía no era mito. El joven duro. El peleador pobre. El muchacho con promesas más grandes que sus recursos. Y por eso su historia duele más. Porque ella no llegó cuando ya había fama. Estuvo antes. Cuando todo era hambre, ilusión y futuro. Nadie imaginaba que esa misma historia iba a terminar en una habitación de hotel. En 2001 ocurrió el quiebre que muchos pasaron por alto. Valero iba en motocicleta. Sin casco. A alta velocidad. Tuvo un accidente. Golpe en la cabeza. Fractura de cráneo. Coágulo cerebral. Los médicos fueron claros. No debía volver a boxear. Pero ese no fue el verdadero problema.
El verdadero problema era lo que no se veía. El golpe afectó una zona delicada del cerebro, relacionada con impulsos, control y reacciones. Y ahí queda una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que vino después ya estaba roto desde ese accidente? No para excusarlo. No para justificarlo. Sino para entender que había señales. Señales médicas. Señales conductuales. Señales que exigían cuidado. Pero alrededor de Valero no había un sistema diseñado para detenerlo. Había un sistema diseñado para explotarlo. Y cuando un hombre golpea demasiado bien, muchos prefieren no mirar lo demás. Pero esa frase no significa solo mirar hacia otro lado. Significa construir una burbuja. Una burbuja donde cada señal se interpreta como parte del temperamento. Si grita, es porque tiene carácter. Si explota, es porque vive con intensidad. Si rompe cosas, es porque está bajo presión. Si consume, es porque necesita relajarse. Si amenaza, es porque está pasando un mal momento. Y así, poco a poco, lo inaceptable empieza a tener explicación. No solución. Explicación. Y esa es una de las trampas más peligrosas cuando alguien tiene talento. Porque el talento no solo abre puertas. También compra silencios. El entrenador calla porque necesita que pelee. El promotor calla porque necesita vender boletos. El político calla porque necesita el símbolo. El fan calla porque no quiere perder al ídolo. Y la familia muchas veces calla porque tiene miedo de lo que puede pasar si habla. Valero estaba rodeado de aplausos, pero cada vez más lejos de cualquier límite real. Y cuando un hombre así empieza a confundirse con su propio mito, todo se vuelve más peligroso. Porque ya no escucha advertencias. Escucha ataques. Ya no recibe ayuda. La interpreta como traición. Ya no ve preocupación. Ve enemigos. Y eso, mezclado con golpes en la cabeza, consumo, presión pública y una vida emocional rota, no era solo una señal de alarma. Era una bomba caminando. También hay que mirar algo que casi nunca se dice con suficiente fuerza. Jennifer no vivía con el campeón que veía el público. Vivía con el hombre que regresaba después de las peleas. Con el cansancio. Con la euforia. Con la paranoia. Con las recaídas. Con los cambios de humor. Con las noches donde el dinero, la fama y los cinturones no servían para hacer una casa segura. Porque una cosa es acompañar a un boxeador pobre cuando todavía sueña. Y otra muy distinta es vivir con un campeón que todos celebran aunque tú estés viendo cómo se destruye por dentro. Eso también aísla. ¿Por qué a quién le cuentas que el héroe nacional te da miedo? ¿Quién te cree cuando todos lo aplauden? ¿Quién se atreve a enfrentarlo si detrás de él hay fama, poder, dinero y una maquinaria completa? Ese aislamiento es parte del problema. No empieza en la última noche. Empieza cuando la víctima siente que nadie va a escucharla sin juzgarla. Cuando sabe que si habla, muchos van a preguntarle por qué no se fue antes. Como si irse fuera tan simple. Como si no hubiera hijos. Como si no hubiera miedo. Como si no hubiera dependencia. Como si no hubiera amenazas. Como si la violencia no funcionara precisamente así. Cerrando salidas antes de cerrar la puerta. Por eso, cuando Jennifer se retractó, muchos lo leyeron como alivio. Pero debieron leerlo como urgencia. Porque en una relación marcada por miedo, una retractación no siempre significa mentira. A veces significa que el peligro se acercó demasiado. A veces significa que la persona está tratando de sobrevivir un día más. Y a veces significa que el sistema le pidió sostener una verdad para la que no le dio protección suficiente. Ahí Valero recibió otra oportunidad. Pero no una oportunidad para sanar. Una oportunidad para seguir. Y seguir, en ese estado, era lo más peligroso. Porque nadie puede recuperarse si todo alrededor premia la negación. Nadie puede cambiar si cada consecuencia se suaviza. Nadie puede detenerse si todos los que lo rodean viven de que siga avanzando. Y esa es la parte más dura. Valero necesitaba tratamiento. Necesitaba vigilancia real. Necesitaba distancia. Necesitaba que alguien le quitara el ring, los viajes, el alcohol, las drogas, la presión y el mito. Necesitaba que alguien le dijera: hasta aquí. Pero lo que recibió fue otra salida.
Otro viaje. Otra promesa. Otra idea falsa de que todo podía arreglarse sin tocar el fondo. Y cuando una historia viene cargando tantos avisos, el fondo no llega de pronto. Se anuncia. Se anuncia en el hospital. Se anuncia en la casa. Se anuncia en cada amenaza. Se anuncia en cada persona que prefiere no meterse. Y aún así, todos actúan sorprendidos cuando finalmente ocurre lo inevitable. Contra todo pronóstico, Edwin volvió. Y volvió como si la vida le debiera algo. Se hizo profesional y empezó una racha que parecía de película. 1, 2, 5, 10, 15, 20. Todos caían. Todos por nocaut. La izquierda de Valero era una sentencia. Entraba agresivo. Feroz. Como si quisiera terminar cada pelea antes de que el mundo tuviera tiempo de entenderlo. 27 victorias. 27 knockouts. Ninguna derrota. Ningún empate. Una estadística perfecta. Y una vida cada vez más desordenada. Porque mientras su nombre crecía, también crecía algo más peligroso. La sensación de intocabilidad. Dinero. Fama. Admiración. Y poder político. Hugo Chávez lo apoyaba públicamente. Valero se volvió símbolo. No solo atleta. Bandera. Orgullo nacional. Imagen útil. Y cuando un deportista se convierte en emblema del poder, sus problemas dejan de tratarse como problemas. Se vuelven asuntos que hay que manejar. Que ocultar. Que resolver en privado. Esa fue la segunda línea de esta historia. La protección. Porque Valero no caía solo. Caía rodeado de gente que lo necesitaba de pie. Antes de seguir, dime en comentarios qué crees tú. ¿A Valero lo destruyó su violencia? ¿O también lo destruyeron todos los que se beneficiaron de no frenarlo? Las señales empezaron en casa. Alcohol. Drogas. Explosiones. Amenazas. Agresiones. Primero contra su propia familia. Madre. Hermana. Luego contra Jennifer. La mujer que lo conocía sin cámaras. La que veía al campeón cuando se quitaba los guantes. La única que sabía cómo sonaba su rabia dentro de una casa. En 2009 ocurrió un episodio grave. Jennifer terminó herida en una pierna. Valero dijo que fue un accidente. La familia no lo veía así. Pero el campeón siguió peleando. Siguió ganando. Siguió siendo celebrado. Y cada vez que no pasaba nada, el mensaje era el mismo. Puede seguir. Eso es lo más peligroso. No el primer estallido. La impunidad del segundo. La normalización del tercero. La certeza de que siempre habrá alguien dispuesto a apagar el incendio antes de que llegue a la prensa. En marzo de 2010, la situación ya era imposible de ocultar. Jennifer llegó al hospital golpeada, con lesiones serias. Dijo que se había caído. Pero los médicos dudaron. El cuerpo contaba otra historia. Valero apareció en el hospital y, según las versiones, amenazó al personal. Ya no era solo un hombre fuera de control en privado. Era un campeón llevando el miedo a un espacio público. Un juez intervino. Orden de alejamiento. Rehabilitación obligatoria. Parecía el punto donde alguien por fin iba a detenerlo. Pero Jennifer se retractó. Y Valero quedó libre. Ese fue quizá el último punto de retorno. La última puerta antes de la tragedia. Porque cuando una víctima se retracta en una relación violenta, mucha gente cree que el problema terminó. Pero a veces significa lo contrario. Significa miedo. Presión. Dependencia. Agotamiento. Significa que la víctima está más sola que antes. Días después, Edwin y Jennifer emprendieron un viaje. Supuestamente hacia Cuba. Rehabilitación. Tratamiento. Un nuevo comienzo. Esa era la idea. Pero el viaje no tenía nada de tranquilo. Valero decía que lo seguían. Que querían matarlo. Que había gente detrás. Su paranoia crecía. Y aquí la historia se vuelve más oscura. Porque ya no era solo violencia. Era una mente deteriorada, mezclada con drogas, alcohol, golpes, fama,
poder y miedo. Una mezcla explosiva. Llegaron a Valencia. Hotel Intercontinental. Una habitación. Una noche que, según quienes estaban cerca, no parecía especialmente distinta. No hubo un escándalo público. No hubo una pelea visible desde afuera. No hubo una escena que alertara al hotel. Pero dentro de esa habitación ocurrió algo. Algo que solo 2 personas pudieron ver. Y una de ellas no sobrevivió. A las 5:30 de la mañana, Valero bajó a recepción. Descalzo. Tranquilo. Sin la desesperación de un hombre que acaba de descubrir algo. Sin la fuga de alguien que quiere escapar. Y dijo que Jennifer estaba muerta. Cuando subieron, la encontraron sin vida. Heridas en el cuello. Sangre. Sábanas. Escena extraña. Y un detalle que desde el inicio levantó dudas. El arma no estaba. Ese punto es clave. Porque si la confesión era clara, si él dijo que había pasado, si no huyó, ¿dónde estaba el arma? ¿Por qué la escena tenía elementos que no terminaban de encajar? ¿Por qué algunos detalles parecían más confusos de lo que una versión simple necesitaba? Valero fue detenido. No resistió. No intentó escapar. Pero ya no era solo el campeón invicto. Era el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Y el país, que lo había aplaudido como símbolo, ahora tenía que mirar algo que llevaba años evitando. El monstruo no apareció de golpe. Había estado creciendo frente a todos. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas todavía. Porque lo que pasó después en la celda convirtió un caso grave en un misterio todavía más profundo. Menos de 48 horas después, Arwendolaro apareció muerto. La versión oficial habló de suicidio. Ahorcado con unos pantalones de mezclilla. Pero desde el inicio hubo problemas. La familia no creyó la versión. Algunos reportes hablaron de marcas que no encajaban del todo. Golpes. Dudas sobre la ropa. Contradicciones. Preguntas sobre vigilancia. Preguntas sobre quién entró. Preguntas sobre cómo un detenido de alto perfil, acusado en un caso tan explosivo, pudo morir tan rápido dentro de una celda. Y ahí la historia se partió en 2. Una versión decía: mató a Jennifer y luego se quitó la vida. La otra preguntaba: ¿o alguien necesitaba que Arwendolaro ya no hablara? Porque Valero no era un preso cualquiera. Era un símbolo político. Un campeón ligado al poder. Un hombre con problemas, excesos, contactos, dinero y secretos. Y en un país donde deporte, política y propaganda se mezclaban, su caída no era solo personal. Era incómoda para demasiada gente. Luego aparecieron más elementos. Una maleta con dinero que, según algunas versiones, desapareció. Cifras mencionadas: $92.000. Cámaras poco concluyentes. Detalles incompletos. La ausencia del arma. Versiones que cambiaban. Y cada vacío alimentó una teoría nueva. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una pelea que terminó en tragedia? ¿Entró alguien más? ¿Hubo robo? ¿Ajuste de cuentas? ¿Silenciamiento? Nada cerraba por completo. Y cuando una historia no cierra, el mito ocupa el espacio. Años después exhumaron el cuerpo de Valero. Los resultados tardaron años. Pero tampoco lograron borrar todas las dudas. Porque el problema de esta historia no es solo forense. Es estructural. Durante años hubo señales. Durante años hubo episodios. Durante años hubo mujeres heridas, familiares asustados, médicos preocupados, jueces que entraban tarde, denuncias que no avanzaban, protectores que lo rodeaban. Y nadie logró detenerlo. O nadie quiso. Ese es el verdadero centro del caso. No solo qué pasó en esa habitación, sino por qué se llegó hasta esa habitación. Porque una tragedia así rara vez empieza la noche del crimen. Empieza mucho antes. Empieza cuando el primer golpe se minimiza. Cuando la primera denuncia se apaga. Cuando el primer funcionario mira hacia otro lado. Cuando el primer promotor dice que lo importante es la próxima pelea. Cuando el primer fan justifica todo porque el hombre gana. Cuando el poder convierte a una persona peligrosa en un símbolo intocable. Edwin Valero era invicto en el ring.
Pero fuera de él ya venía perdiendo desde hacía años. Perdiendo control. Perdiendo lucidez. Perdiendo límites. Perdiendo a quienes todavía intentaban quedarse. Jennifer no fue una nota al pie en la historia de un campeón. Fue la víctima que quedó atrapada en el centro de todo eso. La mujer que vio la cara que el público no veía. La que soportó el deterioro real. La que estuvo al lado del hombre cuando los aplausos se acababan. Y la que terminó muerta antes de que alguien pudiera sacarla de ahí. Por eso esta historia no puede contarse solo como boxeo. No basta decir que Valero fue un talento desperdiciado. Fue más oscuro que eso. Fue un talento protegido. Celebrado. Explotado. Y no detenido. Y esa diferencia importa. Porque el talento no golpea solo. El entorno también empuja. El entorno calla. El entorno permite. El entorno cobra. Y cuando todo estalla, muchos hacen como si no hubieran visto nada. Hay otra capa que vuelve esta historia todavía más incómoda. El boxeo ama las historias de hombres rotos que encuentran redención a golpes. El niño pobre que sube al ring. El muchacho rabioso que se vuelve campeón. El marginado que conquista al público. Esa narrativa vende. Emociona. Funciona. Pero tiene un problema. A veces convierte heridas reales en combustible, sin preguntar qué pasa cuando ese combustible empieza a incendiarlo todo. A Valero le celebraron la furia. Le celebraron la violencia deportiva. Le celebraron ese estilo de entrar a destruir. Y sobre el ring, eso era espectáculo. Pero nadie pareció preguntarse con suficiente seriedad qué pasaba cuando esa misma furia salía del gimnasio. Porque el ring tiene reglas. Tiene campana. Tiene árbitro. Tiene esquina. Tiene médico. Tiene límite de tiempo. La casa no. La casa no tiene campana. No tiene juez. No tiene cámaras. No tiene público que detenga la pelea. Y ahí es donde muchos campeones dejan de ser héroes. Porque la violencia que el deporte ordena, fuera del deporte puede volverse tragedia. Valero no necesitaba más aplausos. Necesitaba intervención. Y quizá eso es lo que nadie quiso aceptar. Porque intervenirlo era arriesgar el negocio. Era tocar al símbolo. Era aceptar que el invicto también estaba enfermo. Que el orgullo nacional también podía ser peligroso. Que el campeón no solo estaba ganando peleas. Estaba perdiendo el control de su vida. Y cuando un país convierte a un hombre en bandera, le cuesta admitir que esa bandera está rota. Por eso su caso sigue molestando. Porque no permite una lectura cómoda. No permite decir simplemente que fue un monstruo y ya. Tampoco permite decir que fue una víctima y ya. Fue un hombre responsable de sus actos. Pero también fue un hombre rodeado por un sistema que ignoró señales evidentes mientras pudo beneficiarse de él. Y en medio de todo quedó Jennifer. No como personaje secundario. No como nota de escándalo. Como el centro humano de la historia. Porque cuando se cuenta la vida de Valero solo desde el récord, ella desaparece. Y si ella desaparece, la historia queda incompleta. El 27-0 no puede tapar una habitación de hotel. Los knockouts no pueden borrar los hospitales. El cinturón no puede borrar las denuncias. Y la gloria no puede servir como coartada. Esa es la verdad más incómoda del caso Valero. El boxeo lo hizo visible. El poder lo protegió. La fama lo agrandó. Pero nadie logró hacerlo responsable a tiempo. Y cuando finalmente llegó la consecuencia, ya no había reparación posible. Hoy Arwen Dodaro sigue siendo una figura incómoda. Para algunos, el campeón invicto que pudo haber sido histórico. Para otros, el hombre acusado de matar a su esposa. Para muchos más, un misterio sin cierre completo. 27 knockouts. 0 derrotas. Pero una vida destruida por dentro. Y una muerte que dejó la última sombra. ¿Qué ocurrió realmente en la habitación? ¿Qué pasó realmente en la celda? Tal vez nunca se sepa del todo. Pero hay algo que sí se puede decir. Valero no cayó de pronto. No fue una noche. No fue un arrebato aislado. Fue una cadena. Pobreza. Rabia. Golpes. Accidente cerebral. Fama.
Drogas. Alcohol. Poder. Violencia doméstica. Protección política. Silencios. Y finalmente, muerte. Una cadena larga. Visible. Y aún así, ignorada. Esa es la parte que debería incomodar más. Porque cuando un hombre peligroso es pobre, el sistema lo castiga rápido. Pero cuando ese hombre gana títulos, llena estadios y sirve como símbolo, el sistema duda. Lo protege. Lo usa. Le da otra oportunidad. Y otra. Y otra. Hasta que ya no queda nadie a quien salvar. Jennifer murió. Edwin murió. Sus hijos quedaron con una historia imposible. El boxeo perdió a un talento brutal. Pero lo más grave es que todo pudo haberse detenido antes. Mucho antes. En la primera denuncia. En el hospital. En la orden de alejamiento. En cada momento donde alguien pudo decir: basta. Pero nadie lo hizo con la fuerza necesaria. Y cuando finalmente el mundo quiso mirar, ya era tarde. Valero estaba en una celda. Jennifer estaba muerta. Y el campeón invicto se había convertido en una pregunta sin respuesta. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa las notificaciones y mira el siguiente video. Porque hay historias donde el verdadero golpe no ocurre en el ring, sino en todo lo que una sociedad permite antes de que alguien caiga para siempre. Edwin Valero